Vamos a hablar de una gran necesidad que hoy por hoy necesitamos en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios y sobre todo en los siervos de Dios. Porque como anunciamos la semana pasada, ya no vamos a hablar acerca de su felicidad, ya no vamos a hablar de tanto énfasis de su prosperidad, porque usted ya lo sabe. ¿Cuántos son bendecidos en esta casa? Amén. Entonces usted ya sabe que es una persona bendecida, usted sabe que sus sueños, sus metas se han de cumplir, pero si nosotros caminamos en los propósitos y en los planes que Dios quiere. Y para eso necesitamos justamente una palabra que es clave, una palabra que Dios nos pide que usted y yo alcancemos, que es desarrollar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque la semejanza con Jesús no es simplemente yo me voy a parecer físicamente a Jesús, voy a dejar crecer la barba, voy a dejarme crecer el cabello como nos lo pintan ahí en un cuadro, o de repente voy a comenzar a vestirme o voy a hablar en otra lengua. Entonces, de eso no se trata. Se trata que dentro de nuestro interior, ahora que Dios lo ha limpiado a usted, ahora que Dios ha quitado esa vieja naturaleza pecaminosa que lo llevaba a usted y lo dominaba a usted a que tenga pues pasiones desordenadas, pensamientos deshonestos, ira, enojo, cólera, celos. Dios vino y lo limpió a través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando usted hizo la oración de aceptación. Y dice la palabra que no solamente te dio un nuevo comienzo, sino que el Señor puso en ti de su Espíritu para que ese Espíritu Santo comience a redarguirlo a usted y ayudarlo a usted a llegar a la transformación del hombre natural al hombre espiritual que Dios quiere que usted sea. A la mujer natural, llevarla a usted a la mujer espiritual que Dios tanto anhela y que tanto Dios espera que usted pueda desarrollar. Así que Dios espera que usted madure en su carácter, pero en ese carácter santo. ¿Sabe? El mundo está lleno de gente temperamental. El mundo está lleno de gente que es emocional. El mundo está lleno de gente que es inconstante. Y Dios no nos llamó ni nos trajo a su casa para que seamos semejantes al mundo, sino nos trajo a su casa para que en usted comience a haber una transformación que marque la diferencia. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios es clara y Jesús lo dijo: separado de mí, nada podemos hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Y entonces necesitamos estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que comience a operar dentro de nosotros esa transformación, ese carácter. Y hemos dicho que el carácter es algo que es enseñado. Usted nace con un temperamento, pero no nace con un buen carácter, sino que el carácter se va formando a través de las experiencias y el conocimiento que usted va teniendo en la vida. Y lamentablemente muchas veces tenemos un mal concepto acerca de lo que es carácter. Pensamos que el temperamento es carácter y no es así. Usted puede ser colérico, flemático, sanguíneo, pero eso no significa que usted tenga un buen carácter. El carácter justamente viene a través de esa participación activa en el ministerio, a través de la exposición de su vida al conocimiento de la palabra de Dios, que nos dice en el libro de Romanos 12:2, donde su mente va a ir siendo renovada, va a ir siendo transformada, conforme a la imagen y la semejanza ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No del pastor, no de la hermana, no de su líder, sino conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces usted va a ser como Jesús. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que haya más Jesús aquí en la tierra. Aunque usted pueda llamarse Edith, puede llamarse Gustavo, puede llamarse Marcelo, puede tener cualquier nombre particular, pero el carácter de la esencia del Hijo de Dios reflejado en usted tiene que manifestarse aquí en la tierra para que usted pueda trastornar esta sociedad que no conoce a Dios. Un Cristo cambió la historia en un antes y un después. Y el Señor sabe que si nosotros, los hijos de Dios, reproducimos el carácter de santo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, entonces vamos a seguir impactando al mundo como Dios quiere que sea impactado.
Pero la única forma de que esto pueda ocurrir es que usted esté expuesto a esa relación continua con Dios. ¿Sabe por qué los discípulos pasaron tanto tiempo con Jesús? Porque eran personas temperamentales. Usted sabrá, Pedro era una persona impulsiva. Tanto es así que ni bien el Señor estaba hablando, decía, no, Señor, así no va a ser. No. Dios te libre de eso. ¿Se acuerdan cuando le dijo que tenía que entrar a Jerusalén para ser sacrificado? Y cuando le dijo que simplemente él iba a ser probado, que le dijo, no, Señor, jamás. Su temperamento era su naturaleza impulsiva. Siendo Dios, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Quiénes somos nosotros para poder poner un juicio, una crítica a una persona? Y entonces la única manera de que nuestro carácter pueda ser formado es a través de la exposición de la palabra de Dios. Por eso que este año vamos a poner mucho énfasis en esta palabra carácter. Necesitamos en la iglesia, y Dios necesita en estos tiempos, hombres y mujeres que tengan un carácter santo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a restablecer la santidad de Dios de una manera correcta. No es simplemente santidad. No es simplemente decir santidad. Fueron los hombres, y tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, que presentaron a través de una mala enseñanza, a través de un mal testimonio, a un Dios todopoderoso que lo hicieron inefectivo. Y son los hombres quienes están corrompiendo la palabra de Dios. En la mañana le comentaba a unos hermanos que justamente me llegó en el grupo de pastores, cómo en el África, que hay un gran avivamiento, se están manifestando ahora hombres que hablan en el nombre de Dios, pero que tienen conceptos equivocados. Y que habían hecho, este pastor se había mandado a construir un trono y hacía que la gente lo cargara, porque él decía, yo no puedo pisar ese terreno que está maldito, así que tienen que cargarme. Y la iglesia lo carga y se lo lleva cargado y se lo traen cargado. Yo le pregunto, ¿eso es de Dios? No es de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios le ha dado a usted la autoridad. Dios a usted lo ha empoderado. ¿Para qué? Para que donde usted esté, todo cambie. Si la tierra estaba maldecida, usted pone la planta de sus pies y usted declara la bendición de Dios sobre este lugar. Porque todo lo que la planta de tus pies pise será conquistado, ¿para quién? Para Cristo. Y donde había tinieblas, donde usted llega, comienza a haber luz. Porque usted es hijo ¿de quién? De la luz. Por eso te dice, levántate tú y resplandece. Porque la luz de Cristo te ha alcanzado a ti. Tienes que brillar. Y no podemos corromper las Escrituras. Y para eso usted tiene que conocerlas. Jesús conocía las Escrituras. Por eso Él pudo vencer al maligno con la famosa frase que decimos, escrito está. Porque las Escrituras van a formar nuestro carácter. Y nos van a llevar a ser el hombre, y usted va a ser la mujer que Dios quiere que sea, y no la que usted quiere ser o la que el mundo pretende que usted sea. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios para que ese carácter santo comience a reproducirse dentro de nuestra persona. Pablo nos exhorta a ponernos y formar el carácter de Cristo en nosotros, que adoptemos sus rasgos. Además, también nos dice y nos alienta a participar de nuestra naturaleza divina. En el libro de Colosenses nos dice a nosotros que para comenzar a manifestar los rasgos del carácter de Jesús, debemos comenzar a despojarnos de cosas que no permiten que el poder de Dios se desate en nuestra vida. Colosenses 3, 9, 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, con el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice la palabra que usted y yo hemos entrado a un proceso, ¿ya? Y un proceso toma tiempo. Claro, hay procesos que son largos y hay procesos que son cortos. Hay procesos que se hacen sencillos y hay procesos que se hacen difíciles. Dependerá mucho de la predisposición de tu corazón
para hacer que ese proceso en el cual Dios te ha permitido entrar se comience a acelerar y usted comience a convertirse en el hombre y en la mujer que Dios quiere a través de su palabra. Entonces, nuestro conocimiento actual en la santidad muchas veces nos ha llevado a nosotros a pensar de que, voy a tener que dejar las cosas que antes hacía. Y pensamos que muchas veces las cosas del mundo son pérdidas para nosotros. Hermanos, si no abandonamos las cosas que nos hacen pecar, nos constituimos en enemigos de Dios y lo único que vamos a hacer es que la condenación del fuego eterno nos alcance. Porque no podemos vivir de la misma manera ahora que conocemos a Jesús, porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra vida tiene que ser cambiada, nuestra vida tiene que ser renovada, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Cristo entregó su vida. Pablo también nos recomienda que no solo rechacemos la vieja naturaleza con sus acciones pecaminosas, sino que la reemplacemos por el nuevo hombre, el cual se va renovando conforme a la imagen de Cristo en nuestra vida. Y eso es que usted y yo hagamos uso de la palabra de Dios. Hagamos uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Antes la palabra de Dios era para algunos. Hoy la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros. Y por lo tanto dependerá de lo que nosotros queramos que opere en nuestra vida. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué espera Dios? Que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Entonces Pablo nos exhorta a nosotros a comenzar a reproducir ese carácter que Dios espera que usted y yo tengamos. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted conozca más a Jesús, usted tiene que parecerse más a Él. No mire al hombre, porque usted se va a equivocar si mira al hombre. Ay, no, yo quiero ser como aquella persona que me inspira, aquella persona que me parece exitosa. O algunos dicen, yo quiero ser como el pastor, o quiero tener como aquel, o como aquel. Estamos mirando al hombre en vez de mirar a Jesús. Y el llamado de Dios no es que mires al hombre, sino que tú tienes que caminar a la plenitud del conocimiento y llegar a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra medida, no hay otra valla para usted, sino llegar a esa plenitud del conocimiento de Dios. Y para eso es que Dios te trae aquí a su casa. Por eso que Dios lo expone a su palabra. Cuando el carácter de Cristo sea formado en nosotros, nuestros comportamientos arraigados, nuestras acciones predeterminadas serán como la de nuestro Señor Jesús. Y todo eso Dios nos lo ha provisto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos lo ha entregado a nosotros. Hermanos, ¿se imaginan? Cristo marcó un hito en la historia. ¿Se imaginan lo que ocurriría si todos nosotros, los que estamos en esta sala, pudiéramos reproducir el carácter de Jesús? ¿Cómo cree que sería tu hogar? ¿Cómo crees que sería el lugar donde tú trabajas? ¿Cómo crees que sería tu barrio, tu distrito? ¿Cómo piensas que sería esta ciudad, nuestra nación? Sería totalmente diferente. Manifestaría la presencia del reino de Dios aquí en medio de nuestra nación Perú. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de estos tiempos que se están generando, no son tiempos para estar mirando lo negativo, sino que tenemos que ver que son tiempos que nos dan la oportunidad de presentar un Dios glorioso que trae paz, que trae gloria y que trae restauración en medio de nuestra nación. Y para eso usted tiene que comenzar a dar testimonio, porque la gente le va a decir, muéstrame a Jesús. Y entonces usted le va a decir, mírame a mí. Mira mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida representa la vida de Jesús. Afuera hay hambre y sed por la palabra. Afuera la gente se está muriendo.
Necesitamos que los hijos de Dios salgan afuera a impactar nuestra sociedad y nuestro mundo. Pero necesitamos gente que sea cuajada en el carácter. No gente temperamental, no gente emocional. Ay, si me miran mal, ¿para qué voy a salir? Ay, si no me escuchan. Y si a lo mejor me rechazan, me gritan, me ofenden. Gente emocional. Y Dios no quiere eso. Por eso que Dios no busca números. Dios busca corazones. Porque si solamente le entregáramos nuestro corazón al Señor, seríamos instrumentos para su gloria. Y este año es lo que el Señor está demandando de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en Lucas capítulo 6, verso 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. La pregunta es, ¿qué estamos hablando nosotros? El carácter de Jesús se manifestaba a través de sus acciones y sus comportamientos. Jesús practicaba el bien de una manera constante, todos los días. Cuando había una persona que tenía una necesidad, Él se la suplía. Cuando había un enfermo, Él lo sanaba. Cuando lo miraba a una persona que tenía hambre, Él le daba de comer. ¿Por qué hacía eso? Porque de esa manera se ejercitaba en la práctica de la bondad. Pero muchos de nosotros vemos una persona con necesidad. ¡Ay, no! Y si vamos a hacer algo, metemos la mano, buscamos la moneda más pequeñita y lo más chiquitito, y a esa persona se lo entregamos. Pero cuando vas a la presencia de Dios, Señor, abre los cielos y haz derramar todo sobre mi vida. Tenemos que ser coherentes con nuestras acciones y con lo que le pedimos a Dios. Porque si no, no vamos a recibir nada de parte de Dios. ¿Quiere usted ser una buena mujer? ¿Quiere usted ser un hombre? ¿Quiere ser usted un buen siervo de Dios? Entonces haga lo que Jesús hacía. Practique de una manera constante y sea perseverante en hacer lo bueno. Primera de Pedro, capítulo 1, 16. Porque escrito está, dice el Señor, sed santo, porque yo soy santo. El segundo punto es que también es un patrón de comportamiento, es algo que se debe demostrar bajo la presión, bajo las crisis y los problemas. Se han diseñado, y Dios lo ha diseñado, para sacar a relucir lo que verdaderamente existe en su corazón. Le explicaba a las personas que me tocó ver una película que me gustó mucho, que hablaba acerca de una comedia que era del Moisés moderno, una película americana, que un hombre y una represa que estaba mal construida, y este hombre pues decide construir un arca y todo lo demás, tipo Moisés. Pero la esposa comienza a recibir la presión, comienza a recibir la crítica, no entiende. Y de repente decide irse y llega a una cafetería, y en esa cafetería supuestamente, pues según la película, tiene un encuentro con Dios, ¿no? Y donde Dios le dice a ella, si una persona le pide a Dios paz, ¿crees que Dios le va a dar paz? ¿O le va a dar la oportunidad para que a través de las circunstancias ella pueda desarrollar la paz en su hogar? Si le pedimos no tener problemas, ¿tú crees que Dios te va a quitar todos tus problemas o te va a dar la oportunidad de que tú seas una persona que derrame misericordia dentro de casa? Le pregunto, ¿Jesús tuvo problemas? A Jesús lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, lo masacraron, lo deformaron prácticamente. Lo crucificaron, lo atravesaron con una lanza. Y estando en el madero, no se quejó.
sino dijo, sin embargo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Jesús siempre practicaba, en cada oportunidad, Él sacaba a relucir ese carácter que usted necesita. Y las circunstancias, las crisis, los problemas que usted pueda estar atravesando son justamente para ver qué cosa hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Nuestra boca. ¿Qué estás hablando? Cuando las cosas no salen como a ti te parecen. ¿Qué estás diciendo cuando de repente hay un conflicto relacional, emocional? ¿Qué pasa cuando estás viendo que este gobierno a lo mejor no está conforme a lo que tú quieres? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Bendición o maldición? Y en otras palabras, pregúntate, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno de Dios o está lleno de las cosas del mundo? Y muchas veces Dios permite que estas circunstancias ocurran para manifestarnos que necesitamos más todavía de Él. El tercer punto es que el carácter de Jesús es un patrón de comportamientos que se va repitiendo de una manera continua. ¿Sabe cuándo? Cuando nadie te ve. Porque cuando venimos a la iglesia, pastor, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios, hermanito, levantamos nuestras manos, todos cantamos, todos muy lindos, muy espirituales, ¿sí? Alitas para todos, aureolas para todos, ¿sí? Muy angelicales. Pero ¿qué hay cuando estás en tu casa? ¿Qué hay cuando tú estás, cuando nadie te ve? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿En qué conversaciones te estás involucrando? Porque todo lo que recibimos entra dentro de nuestro interior y va llenando nuestro corazón. Y en el momento en que se produce una crisis, va a salir. Y mi pregunta es, ¿qué está saliendo de tu interior? ¿El carácter de Dios? ¿O todavía el carácter de una vieja naturaleza? Segunda de Corintios 3, 2 y 4 dice, vosotros sois nuestras cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo, hablándoles a Corintios, les decía, ustedes son una carta de presentación, no solamente nuestra, sino la carta de presentación de Dios. Porque cuando usted, la gente lo mira, no solamente lo mira a usted, sino está mirando la iglesia de donde usted es, está mirando si usted es verdaderamente un hijo o una hija de Dios. ¿No han escuchado? ¿Así son los cristianos? Ah, sí, esa de tal iglesia es. Y hay veces el pastor no tiene nada que ver, pero la gente va a hablar de su iglesia. ¿Por qué? Por la actitud de lo que está saliendo de tu corazón. Tenemos que cuidar. Ya no estamos en el tiempo de ser bebés espirituales. Tenemos que crecer y tenemos que desarrollarnos. Hermanos, Dios espera que usted madure en su carácter santo para ser más semejante como Cristo. ¿Por qué deberíamos de madurar en este carácter? ¿Por qué Dios así lo requiere? ¿Por qué es tan importante? Primeramente porque Dios nos lo ordena. Dios ordena que haya un crecimiento, una maduración y una productividad en los hijos de Dios. No solamente Dios espera que usted sea un bebé espiritual, porque un bebé espiritual hay que estar cuidándolo, hay que estar limpiándolo, hay que estar alimentándolo, hay que estar pendiente de él. Y las que son mamás y los que son papás, no me digan si no hay un desgaste en su vida. Y entonces cuando el niño comienza a crecer y comienza ya a ser un poco más independiente, hay un descanso en usted. Porque ya usted puede ver que el niño se vuelve un poco más independiente. En este sentido, Dios también nos dice a nosotros que debemos de crecer. ¿Y cómo vamos a dar evidencia de que estamos creciendo?
de que estamos dejando la leche espiritual. Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 10. Por tanto, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No solamente las cosas de la ley, sino que ahora Jesús añade otras cosas que debemos dejar nosotros en nuestra vida. ¿Y cuáles son? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, es lo que hemos visto. Entonces, ¿recuerdan lo que se les ha enseñado? ¿Recuerdan todo lo que hemos hablado durante ya casi estos 7 años? Porque estamos a punto de cumplir 7 años ya. Y debe haber una transformación en nuestra vida. Y si no lo ha habido, preguntémonos qué está pasando dentro de nosotros. Porque Dios espera, hermano, que usted crezca. Y este es un punto muy serio. Dios espera que crezcamos. Y no simplemente estemos, ay, pastor, pero no me saluda, no me visita. Pastor, no ora por mí. Yo le pregunto, así como usted tiene una responsabilidad por una familia, yo también la tengo. Así como usted tiene sueños, yo también los tengo. Así como usted tiene anhelos, yo también los tengo. Pero sobre ellos también tengo toda una congregación que cuidar. No solamente con aquellos que son fieles, sino sobre todo con aquellos que aún no son fieles. Nosotros estamos ministrando a las personas que están fuera de la nación. Estamos ministrando a la gente que está fuera de Lima. Y hay veces damos una vuelta por todos una vez al mes. Y como la iglesia va creciendo, a veces serán cada 2 meses. Pero es responsabilidad suya crecer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nada puede detener el crecimiento. Y la naturaleza nos lo refleja. Cuando un bebé nace y usted lo alimenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese bebé? Crece, ¿no? Deja de ser bebé y se convierte en niño. Y usted lo sigue cuidando, y ese niño, ¿qué hace? Sigue creciendo. Se convierte en un adolescente, luego en un joven, luego en un hombre, luego en un anciano. Porque el proceso de la vida es eso, crecer. Y usted en el proceso espiritual, ¿qué piensa que Dios ha planeado? Que usted también crezca. Usted no se puede quedar en el mismo nivel. Usted tiene que crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios espera mucho acerca de usted. El segundo, Dios desea también que usted madure en su santidad, porque si usted no lo hace, usted está ofendiendo a Dios. Dios ha pagado un alto precio por usted, por el rescate de usted. Y por lo tanto, Dios es una persona que tiene expectativas con sus hijos. Dios es intencional. No es que voy a ver, bueno, por él ya lo voy a rescatar y ya no importa, pues no espero nada de él. No, no es así. Dios espera mucho de usted. Porque Dios tiene planes, propósitos que son maravillosos para su vida. Pero que la única forma que puedan cumplirse esos propósitos, esos planes en su vida, es que a través que usted crezca en su santidad, crezca en su carácter. Negarse a crecer, hermanos, es negar la fe de Dios. Quedarse en el mismo nivel tampoco es algo que a Dios le agrada. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de la gracia? Jesús lo rescató, lo limpió, le dio acceso directo al trono de la gracia. Fue la primicia para que usted sea llamado hijo de Dios. No podemos nosotros pisotear esa obra, esa muestra de amor tan grande, tan maravillosa que nuestro Señor Jesucristo tuvo para con nosotros. Al contrario, debemos de esforzarnos por crecer. Si yo le pregunto, y el año pasado hablamos mucho de esto, Dios trajo una palabra acerca de crecimiento en sus sueños, planes, proyectos, anhelos, crecimiento en su bendición, en su incremento financiero, en casas, autos, bienes. Y los que creyeron recibieron. Pero también dice el Señor crecimiento en la parte espiritual. No solamente en la parte que el mundo te ofrece, que es una cosa temporal. Porque cuando partas a la presencia de Dios, nada te vas a llevar. Todo se queda aquí. Pero la parte espiritual, necesitamos crecer. Usted no puede ser el mismo líder del año pasado. Usted tiene que crecer. Usted no puede ser el mismo servidor que estaba ahí sentado, recibiendo. No, es tiempo de que usted se levante y ahora usted comience a accionar. Y usted comience a crecer para la obra de lo que Dios ha preparado para su vida. Hermanos, ¿se trata de cielo o infierno? ¿Se trata de vida eterna o castigo eterno? De eso se trata. Y este tiempo de preparación es para que usted aprenda a tomar la mejor decisión. Mateo 7, 17 al 20 dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dice, los conoceréis. Si somos de Cristo, demos testimonio verdadero de que somos hijos de Dios. Y la palabra es clara: por sus frutos los conoceréis. Esforcémonos por reflejar la gloria de Dios en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio, en todo lugar donde estemos. Madurar en el carácter santo también viene con promesas maravillosas para su vida. No solamente Dios nos ha dicho que debemos de crecer, sino que nos ha puesto un incentivo para que usted crezca. Mire qué bueno es Dios, que no solamente te dice crece, sino que dice: mira, yo te voy a dar una motivación para que tú puedas crecer. Y parte de esta motivación se la encontramos nosotros aquí en la palabra de Dios. Según de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios dice que hemos de recibir cosas grandes y promesas de bendición en la participación, no solamente de las cosas temporales aquí en el mundo, sino sobre todo en la participación de la naturaleza divina con Dios. Usted sabe, hermano, de que cuando se llegue a la presencia de Dios, hay algunos que van a estar cerca de Dios y otros que van a estar lejos de Dios. ¿Cómo lejos de Dios si todos vamos a ser salvos? Sí, todos vamos a ser salvos, pero hay recompensas que el Señor ha prometido en su palabra. Lo dijo a sus discípulos: ustedes que han dejado padre y madre,
esposa e hijos, trabajos, bienes. Ustedes, que han entregado todo, estarán conmigo y se sentarán conmigo a mi lado. Y eso habla de proximidad, habla de cercanía. Por eso también dice que habrá un juicio para los cristianos, pero no es un juicio de condenación, sino es un juicio de obras, donde todo pasará por fuego y lo que quede hablará acerca de tu recompensa que recibirás en el cielo. Le pregunto a usted, ¿usted quiere estar cerca de Dios o lejos de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser hijos de Dios. Ser semejante ¿a quién? A Jesús. Reproducir los atributos que Dios puso en nuestro Señor Jesucristo, nos ha mostrado a través de su palabra. Primera de Timoteo 4, 7 y 8, lo primero que nos dice a nosotros: desecha las fábulas, o sea, los cuentos profanas y de viejas historias, fábulas. Y atiende, dice, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces la palabra de Dios dice que el ejercicio corporal es bueno hacer ejercicio, ¿no? Pero si no hay una continuidad, todo lo que ganaste en ese tiempo que estabas practicando, ¿qué pasa? Lo pierdes y nuevamente comienzas a tener pues los resultados de estar comiendo, solamente ejercitando la cuchara y el brazo, ¿no? Dice, el ejercicio corporal es poco provechoso, pero el ejercicio de la piedad, ¿y a qué piedad habla el Señor Dios? ¿De qué piedad habla Dios? Habla acerca de lo que Jesús hizo. No estimó, aunque era semejante a Dios y estar en el trono sentado cerca del Padre, dice, no estimó estar ahí, sino que renunció a eso y se humanizó, haciéndose hombre. ¿Para qué? Para morir, para que usted y yo tengamos vida. Habla acerca de esa piedad, habla acerca de esa actitud, de renunciar muchas veces a lo que nosotros queremos, porque se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ah, pero yo quiero esto, yo quiero yo. Y el yo es un sentimiento de egoísmo. Dios no quiere que pensemos en el yo, sino más bien en el dar. Y por eso que tenemos que aprender a partir de este tiempo a darle a Dios nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Hermanos, ya no podemos ser simples espectadores, sino que tenemos que comenzar a experimentar lo que Dios pide. La promesa de Dios, una de las primeras motivaciones es que el carácter santo nos ayuda a dar frutos en esta vida. ¿Se ha preguntado por qué muchas veces muchas personas no ganan a otro obrero para Cristo? ¿Se han preguntado por qué la iglesia muchas veces no crece? Yo les dije a ustedes, un pastor reproduce otro pastor. Un hombre reproduce otro hombre, una mujer reproduce otra mujer. Y una oveja reproduce otra oveja. Pero muchas veces las ovejas piensan que el pastor tiene que ir y hacer ovejas. El pastor no está para hacer ovejas, porque esa es la labor de las ovejas. El pastor está para cuidar a las ovejas que hay acá en él. Pero es la responsabilidad de las ovejas reproducirse. ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios dice que cuando uno tiene el carácter santo de Jesús, uno está alineado con Dios para que su vida sea altamente productiva y pueda dar los frutos que Dios quiere que usted pueda producir. Juan capítulo 15, versos del 1 al 8. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esta palabra es muy clara para nosotros, los hijos de Dios. Jesús nos está diciendo que debemos permanecer en Él. Y de esa manera poder nosotros dar los frutos que Dios quiere. Porque, ¿para qué vino Jesús? Para reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para sanar a los que estaban enfermos, para encontrar a los que estaban perdidos, para anunciar libertad a los que estaban cautivos, para traer esperanza. Jesús vino a producir, y cada día, dice, le seguían más y más personas, se añadían, cada día más y más. Y cuando los discípulos recibieron la llenura del Espíritu Santo, en la primera predicación de Pedro, se añadieron 3,000 personas, y la siguiente 5,000. Y cada día, dice, se añadían los que ya habían sido predestinados para ser salvos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios para que la gloria sea para el Padre. Y algo que siempre, y no me cansaré de repetirle hasta el cansancio, es que si usted viene aquí, no es para agradarme a mí, viene usted para agradar a Dios. Si usted viene aquí es para que usted ponga los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y no en la pastora, no en el pastor, sino en Jesús. Porque solamente en Jesús usted podrá dar frutos. Es imposible que usted dé fruto si es que usted no está conectado con Jesús. Por más que usted tenga buenas intenciones. Ahora, aprendamos de lo natural. Dice la palabra que nosotros hemos sido limpiados ya por la palabra. Pero aún así debemos permanecer, dice, insertados en Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos los nutrientes que necesitamos y demos frutos. Porque el único que nos va a ayudar a sostenernos en medio de estos tiempos es Jesús. Vino la pandemia y la fe y la esperanza de muchos hombres los ahuyentó y simplemente siguieron la corriente de este mundo. Pero vino la palabra de Dios para esta iglesia, y los que estuvieron firmes en esta iglesia, y gloria a Dios que fue la mayoría, por no decir toda la totalidad, fueron cuidados y fueron guardados. ¿Por qué? Porque estuvieron arraigados en la cimiento, o sea, en la palabra de Jesús. Pero dice también la palabra que es necesario que el Señor nos limpie. ¿Y quién nos limpia? No dice Jesús. ¿Quién nos poda? El Padre, dice. Es el Padre quien nos limpia. ¿Para qué? Para que haya, dice, más fruto. Ahora yo le pregunto, mire sus manos. Mire las dos manos. Y cuente usted los nombres de las personas que usted ha traído a los pies de Jesús. Y si usted trajo más de 10, amén por usted. Si trajo menos, amén también por usted. Pero permítame decirle algo. Eso fue el año que pasó. Esos fueron los años pasados. Pero dice la palabra que Dios ya te ha limpiado. ¿Para qué? Para que des más frutos. ¿Cuándo? Este año. Este tiempo. Usted tiene que comenzar a dar mucho más fruto, porque ese fruto es para la honra y la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice a nosotros, si permanecemos en Él, o sea, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Y qué dice Jesús? Os será hecho. ¿Y cuál es la palabra para este año? Pedid, llamad y
y buscad. ¿Qué vamos a encontrar? Dice, respuesta. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Cristo. Hermanos, no se aparte del Señor Jesús, porque afuera hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tristemente hay muchos hombres, muchos cristianos que se han apartado de la fe y que están sufriendo los embates del ataque del enemigo. Y sus vidas están siendo miserables en este tiempo. No porque Dios lo quiso, sino porque tomaron la mala decisión de salirse de Jesús. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Jesús lo dejó bien claro, que el Padre quiere que demos frutos y seamos fructíferos para la gloria de su nombre. Además, también Jesús dijo que el dar fruto proviene de que el Padre pode, limpie nuestras vidas a través de aprender y permanecer en Cristo y en intimidad a través del tiempo de oración. Hermanos, estamos en un lugar que es imperfecto, la iglesia. La iglesia que de hoy en día es una iglesia imperfecta. Pero llegará un día aquel que es perfecto y la santificará por completo. Pero mientras tanto, la iglesia es conocida como un centro médico de urgencias, donde llegan los que tienen grandes necesidades, los que llegan donde tienen grandes problemas, muchos. Vienen a la iglesia. Y en esa iglesia, ellos vienen con expectativas de donde van a ser cuidados, amados, protegidos. Pero muchas veces dentro de la iglesia, también ellos van a recibir ofensa, crítica, maltrato. ¿Y qué hacen los niños espirituales? Ay, no, me miró mal, me voy. Dijo un comentario que no me gustó, me voy. El pastor no me visitó, me voy. La iglesia está llena de gente inmadura, gente endeble. Y eso no le sirve a Dios. Dios quiere hombres y mujeres con carácter. Pero es aquí en la iglesia donde el Señor te va a formar. Es aquí en la iglesia donde usted va a recibir palabras que le van a ayudar a usted a crecer. Yo recuerdo la experiencia cuando yo recibí una ofensa muy fuerte en la primera iglesia donde estuve. Y como usted a lo mejor, lo primero que pensé, me voy de esta iglesia. Aquí no me quieren. Me han hecho mucho daño. Yo le dije, me voy. Llegó lunes, martes, y yo me voy. Miércoles, jueves, me voy. Sábado, domingo, me voy. Pero me voy a la iglesia, decía, porque el Señor me traía a su casa. Pero mi corazón estaba lejos de la iglesia. Aunque mi cuerpo estaba aquí, mi corazón estaba en otro lado. Y yo siempre estaba, pero me voy. Y sin embargo, cada semana terminaba en la iglesia. Hasta que Dios trató con ese problema de la ofensa en mi corazón. Vino a mi vida no para hacerme débil, sino vino para enseñarme que yo tengo que tener la fortaleza y reproducir el carácter de Jesús. Jesús dijo, si a ustedes los insultan, los ofenden por mi nombre, siéntanse bienaventurados porque lo han hecho conmigo. Y si lo han hecho conmigo, ustedes están participando en lo mismo. Así que no hay por qué huir, sino que debemos darle gloria al Señor. Y después de que pasó ese proceso, yo comencé a ver la bendición de Dios en ese lugar donde el Señor nunca permitió que me fuera. Un lugar imperfecto, pero donde el Señor nos forma. Un lugar imperfecto donde el Señor nos va llenando de su amor y su gracia. Un lugar donde el Señor quiere que usted crezca y que usted tenga el carácter de Jesús. Y antes de cerrar este tiempo, simplemente quiero mencionarle el segundo punto de esas promesas maravillosas que usted recibe cuando usted decide reproducir el carácter santo de Jesús. Que tener un carácter conforme al carácter de Jesús es tener la convicción, la certeza de que tus oraciones van a ser respondidas.
¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos vacilado y hemos dudado de que lo que le estamos pidiendo a Dios no se va a cumplir en nuestra vida? Pero ¿sabe qué decía Jesús? Jesús iba a la presencia del Padre y le decía: Padre, clamo a ti. ¿Y qué hacía el Padre? Veía a un hijo amado, a un hijo aprobado. ¿Cómo no le iba a dar la respuesta de su oración? Por eso que le decía y nos dice a nosotros: asegúrense de que mi carácter sea formado en cada uno de ustedes. Porque solo así, solo cuando usted esté seguro en su corazón que es semejante a Jesús, todo lo que le pidas al Padre os será hecho. ¿Y cómo era Jesús? Tierno, amoroso, amable, perdonador, misericordioso, compasivo. Y sabe, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una iglesia, para que sea en este lugar donde usted comience a poner en práctica. Dios te dio un distrito, un barrio, una urbanización, y te puso en ese lugar. ¿Para qué? Para que sea tu lugar de entrenamiento. Iglesia, no nos desenfoquemos. El Señor ya te dijo que tú estás bendecido, pero has sido bendecido para que seas de bendición para los demás. Siempre decimos: bendecidos para bendecir. Póngase de pie. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte más de ti, Señor Dios. Queremos ser más semejante a Jesús. Queremos ser tiernos, queremos ser compasivos, queremos ser misericordiosos, queremos ser perdonadores, queremos ser siervos útiles, Señor Dios. Queremos ser buenos administradores, queremos ganar almas para Cristo, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, porque separado de ti nada podemos hacer, pero estando insertados en la vid que es tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios, tenemos la certeza de que todo lo que te pedimos, Señor, será hecho. Por eso, Señor, declaramos que este es un año maravilloso, el 2023. Un año de crecimiento, un año de multiplicación, un año, Señor Dios, donde veremos cómo la iglesia del Señor se comienza a reproducir y comienza a crecer, Señor Dios. Porque es imposible tener el carácter de Jesús y no hacer discípulos, Señor Dios, y no ganar almas para Cristo. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo, Señor, a esta hermana Rosa que el día de hoy entregó su vida a Jesús allá en Cieneguilla. Bendigo a la persona que le animó, que le presentó este mensaje y la trajo, Señor Dios. Gracias por su vida. Gracias porque fue obediente, Señor, a tu palabra. E insto en amor a la iglesia, porque todos tenemos la capacidad, todos tenemos el mismo espíritu, la misma unción para poder hacer aquello que tú nos pides, Señor Dios. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, los bendigo. Y toda la congregación dice: amén.